Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Hernández López y soy estudiante del TEC de Monterrey Campus Chiapas. La materia es Pensamiento Computacional para la Ingeniería y la materia vinculada es Modelación del Movimiento en la Ingeniería, especialmente en Física y Matemáticas. Mi proyecto final consiste en un menú básico para estudiantes de Ingeniería. El objetivo principal es que el alumno pueda usar todas sus competencias adquiridas a lo largo de la materia para seleccionar una problemática de interés y que a través de estos aprendizajes sea capaz de obtener una solución óptima a dicha problemática. Es decir, con todo lo que ha aprendido el alumno, tendría que ser capaz de poder darle una solución a la problemática que éste ha seleccionado, utilizando el lenguaje de programación de Python. El proyecto consiste en vincular a la programación con una problemática. En este caso, la problemática que yo he seleccionado consiste en la dificultad de muchos estudiantes de ingeniería para poder interpretar muchas fórmulas físicas y matemáticas, ya sea por la dificultad que presentan al momento de despejar o simplemente al momento de identificar los datos que se necesitan para realizar dicha fórmula correspondientemente, también al momento de identificar los datos con los que ya se cuenta. Es decir, hay momentos en los que los estudiantes no saben realmente qué datos son los que ya tienen y cuáles son los que necesitan. También hay una ligera dificultad al momento de interpretar las unidades de medida correspondientes a los resultados obtenidos, ya sea para identificar si es metros, metros sobre segundo cuadrado o metros sobre segundo, dependiendo de qué se está hablando. Para esto se vincula la materia de pensamiento computacional para la ingeniería, una materia que genera dificultades para muchos estudiantes de ingeniería, principalmente en temas de física y matemáticas, la cual es modelación de movimiento e ingeniería. Una vez que identificamos la problemática de gran interés para los estudiantes de ingeniería, se procedió a aplicar los conocimientos y herramientas vistos a lo largo de la materia de pensamiento computacional para la ingeniería, para que podamos resolver dicha problemática satisfactoriamente. Además, también se incluyeron pequeñas opciones adicionales, como calcular el promedio de los estudiantes para llevar el control de sus notas. Es decir, además de sus principales usos del menú, que es su función principal sería reducir la dificultad ante muchos estudiantes para esta problemática, también cuenta con opciones que permiten llevar un control sobre sus notas, como puede ser calcular su promedio, y también otras opciones que pueden ser de ayuda en algún momento del modelado, como calcular el área de algunas figuras geométricas básicas, como puede ser un rectángulo, cuadrado, triángulo, entre otras. Esto también podría ayudar para que los estudiantes ahorren ese tiempo que tardarían en sacar estas áreas de estas figuras para modelarlas en algún programa o simplemente sacar una diferencial de estos. Y esto sería de ayuda para algunos estudiantes. Las características. Las características principales que cuentan mi programa son las estructuras de control secuenciales, como puede ser el if, las repetitivas como el for y while, así como booleanos haciendo uso de while true. También hice uso de las funciones para poder hacer los diversos cálculos, el uso del menú principal y algunos menús secundarios, el uso de main para poder llamar a la función principal, la validación entre opciones no disponibles y datos erróneos, como lo son números negativos y el cero en algunos casos, en donde las entradas necesariamente tienen que ser números mayores a cero, y el uso de listas. Es decir, el programa usa eh, estructuras de control secuenciales como if o if anidado, en donde son condicionales, que son de gran ayuda para poder para que el programa pueda tomar algunas decisiones acerca de qué ejecución debe realizar. También cuenta con ciclos como for para cosas que necesiten tener un acumulador, como puede ser el promedio, y también el while true para que pueda hacer uso correctamente del menú principal, es decir, para que sea funcional al momento de desplegar las opciones del menú. En cuanto a la información relevante, podemos tener que el programa está principalmente diseñado para que los estudiantes de ingeniería se familiaricen en su estancia con la materia de modelación del movimiento en ingeniería, en la parte física, especialmente en la sección del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero además de esto, también el programa cuenta con secciones adicionales en temas de electricidad, ya que considero que, al igual que la mecánica, es un tema importante en la física. También cuenta con secciones matemáticas que ahorran algo de tiempo, como puede ser el momento de encontrarse con una ecuación de segundo grado. Gracias a este programa puede darle una solución a esta ecuación en cuestión de segundos. Es decir, hay una sección del programa en el que puede solucionar ecuaciones de segundo grado por medio de la fórmula general. También cuenta con una sección anteriormente mencionada como el cálculo de áreas de figura geométrica, que ahorran
algunos segundos o incluso minutos para poder modelar dichas figuras geométricas. El planteamiento de la solución. Para este problema se utilizan varias variables de entrada y de salidas, así como constantes, además de diferentes fórmulas para poder tener diferentes variables de salida. Es decir, el programa hace uso de bastantes variables de entrada, que son las que el programa pide para que pueda funcionar correctamente, como por ejemplo en el caso de poder calcular la potencia diferencial, pediría la corriente eléctrica o la resistencia. En este caso entrarían las variables de entrada. Y las de salida, que serían los resultados que el programa arrojaría a cada sección. Por ejemplo, si calculamos el área de alguna figura geométrica en el caso de un cuadrado y nos pide que ingresemos el valor de uno de sus lados, y en este caso es 4, la variable de salida tendría que ser un 16. En este caso sería el resultado que el programa nos arrojaría dependiendo qué sección estemos usando. Pero para esto el programa hace uso de diversas fórmulas para poder obtener estas variables de salida. Las principales variables de entrada son la opción del menú deseado, que puede ser del 1 al 13, es decir, las principales variables de entrada sería al momento en que el programa le pida qué opción desea el usuario usar. Si por ejemplo selecciona la opción de matemáticas para calcular fórmulas, ecuaciones de segundo grado por la fórmula general, tendría el valor asignado de 1. Entonces el programa le pediría que ingrese el 1 para poder hacer uso de esta sección. El valor de las variables representadas por A, B, C, D en el caso de la fórmula general de segundo grado. El valor de la resistencia eléctrica, el valor de la corriente eléctrica, el valor de la diferencia potencial, el valor de la potencia eléctrica. También se incluyen variables de entrada como la diferencia de potencial, valor de la posición final, el valor de la velocidad inicial, el valor de aceleración de la partícula, el tiempo que tarda la partícula en moverse, expresada en segundos, el valor de la posición inicial, valor de la velocidad inicial, el número de calificaciones, el valor de cada calificación, el valor de un lado del cuadrado, el valor del radio de un círculo, el valor de la base de un rectángulo, el valor de la altura del rectángulo, el valor de la base del triángulo, el valor de la altura del triángulo, la cantidad de metros a convertir, el número de horas a convertir y el número de segundos a convertir. Estas son las principales variables de entrada que el programa utilizaría a lo largo de su realización. Es decir, son todas las variables de entrada son las principales variables de entrada que ocupa el programa para poder funcionar correctamente. Mientras que las variables de salida que el programa nos proporcionaría son principalmente las dos soluciones de la ecuación de segundo grado, ya que como es una ecuación de segundo grado, su solución son 2. Entonces el programa arrojaría estas dos soluciones. El valor de la diferencia de potencial, el valor de la resistencia eléctrica, el valor de la corriente eléctrica, el valor de la potencia eléctrica, el valor de la posición inicial de la partícula, el valor de la posición final de la partícula, el tiempo de movimiento de la partícula expresada en segundos, la aceleración de la partícula, la velocidad inicial de la partícula, la velocidad final de la partícula, el promedio del estudiante, el área del cuadrado, el área del círculo, el área del rectángulo, el área del triángulo, el número de pies, el número de horas y el número de segundos. Como se pueden dar cuenta, algunos resultados son por despeje, ya que, como mencioné anteriormente, una de las problemáticas principales de algunos estudiantes es al momento de despejar. Por ejemplo, en la sección de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, hay complicaciones al momento de poder despejar para poder obtener alguna variable. Entonces, hacemos uso de las fórmulas principales de esa sección para ya de una vez dar el valor que se quiere obtener al momento de despejar la fórmula. En el caso de la primera opción de matemáticas, la resolución de ecuaciones de segundo grado, se usa principalmente la ecuación general de segundo grado, que es expresada como la variable b en su valor de menos, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 multiplicado por el valor de la variable a, multiplicado por el valor de la variable c, y dividido todo sobre el valor de la variable a multiplicado por 2. En el caso de la sección de electricidad y física, las dos principales fórmulas usadas son las siguientes, ya que los demás son despejes de la misma, en donde la diferencia de potencial medida en voltios
es igual a la resistencia medida en ohms multiplicado por la corriente medida en amperes. De ahí se pueden sacar diferentes despejes, como pueden ser el valor de la resistencia, que es igual a la diferencia potencial sobre la corriente eléctrica, o incluso puede ser el valor de la corriente eléctrica, que es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. También tenemos la fórmula de potencia eléctrica, representado por watts, la diferencia potencial en voltios y la corriente en amperes, donde la potencia eléctrica es igual a la diferencia de potencial multiplicado por la corriente. Entonces se pueden tener despejes como puede ser que el valor de la corriente va a ser igual a la potencia eléctrica sobre la diferencia potencial, o que la diferencia potencial sería igual a la potencia eléctrica sobre la corriente eléctrica. En el caso de la sección de movimiento uniformemente acelerado, tenemos las siguientes dos fórmulas principales, de donde se pueden sacar los diferentes despejes, ya sea para posición final, posición inicial, velocidad inicial o aceleración, e incluso el intervalo de tiempo que tarda la partícula en movimiento. Y también su forma más sencilla, o una derivada de esta, que sería la fórmula de la velocidad final, en donde tienen variables involucradas como velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, en donde cada una de estas variables es despejable y está dentro del programa. En el caso del promedio usamos la fórmula donde dice que el promedio sería igual a la sumatoria de todos los datos sobre el número de datos. Mientras que en el momento de calcular el área de las figuras, en el caso del rectángulo tenemos que su fórmula principal sería la base por altura, mientras que la del círculo sería pi por radio cuadrado. En el caso de un cuadrado, al igual que un rectángulo, sería base por altura. Solo que recordemos que el cuadrado, pues al tener todos sus lados iguales, simplemente se puede poner como lado por lado, a diferencia del rectángulo que tiene una base mucho más larga que su altura. En el caso de un triángulo, tenemos que su fórmula empleada sería la base por la altura y todo esto dividido sobre 2. Mientras que para convertir de metros a pies, usamos la fórmula que es multiplicar el número de metros a convertir por el valor de los pies, que es 3.28084. Para poder obtener las horas, o sea, de segundos a horas, hacemos uso de la ecuación que es multiplicar el número de segundos dividiéndolo entre 3600, obteniendo así el número de horas con una entrada de segundos. Y en el caso de los segundos, sería multiplicar el número de horas por 3600. Esto también nos ahorra tiempo al momento de hacer las conversiones. Además de que esto también puede servirnos para la sección de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado al momento de ingresar el tiempo. Ya sea que en un problema de física nos venga el tiempo representado en horas. Simplemente tendríamos que poner el número de horas y el programa nos arrojaría la cantidad de segundos que esto representa para volver a ingresar en la sección de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pruebas y depuración. Los principales errores que tuve a lo largo de la realización del programa fue un error de indentación, como se puede apreciar exactamente en la línea 271, en donde el if tenía un ligero error de indentación. Otro error también que tuve fue el de no definir bien la variable OP, que representa opción. Esto fue en la línea 235, en donde se puede ver que en vez de poner OP, simplemente puse O, y por lo tanto, al momento de correr el programa me decía que la variable O no estaba definida, porque realmente era OP, pero pues me faltó poner la P. Y el tercer error que tuve al momento de realizar el programa fue no definir bien la variable M en la línea de 270. Con esto me refiero que al momento de imprimir el resultado y llamar a la función de pies, estaba mandando un valor de n. Sin embargo, al momento de pedir los valores en la opción 7, yo los guardaba en la variable m. Por lo tanto, la variable que yo debía mandar a la función debía ser una m.
Sin embargo, tuve un descuido y pues en vez de m puse n. Por eso el error era de que la variable local n estaba haciendo algún error dentro de la función, ya que no estaba mandando un resultado como tal definido. Estos fueron los principales problemas que tuve al momento de realizar el programa. Sin embargo, fui capaz de resolverlos al momento de darme cuenta cuál fue mi error gracias al shell, en donde me marcaba exactamente qué línea era. Y pues después de leer unas cuantas páginas de libro de Python, pude darme cuenta en qué estaba mal, ya fuese un error de indentación o un error tan sencillo como no definir correctamente una variable. La documentación y el mantenimiento. Realmente el programa no cuenta con un manual de usuario porque como se puede apreciar es algo bastante intuitivo, ya que los mismos print le indican al usuario qué es lo que el programa necesita para funcionar correctamente. Es decir, los prints funcionan como una instrucción indicándole al usuario qué es lo que necesita ingresar en qué momento. Ah, Tampoco cuenta con un manual de instalación, ya que realmente solo basta con tener instalado el Tony para que pueda correr efectivamente. No es necesario instalar algo más o externo a eso. Pero sí tengo pensado realizar alguna actualización de software en un futuro, agregando más opciones y operaciones conforme avance mi carrera. Esto con el fin de ampliar el menú de mi programa y que su uso sea de gran ayuda para facilitar futuras materias. Eh, Además de que la utilización de estas herramientas como la programación es algo muy importante en el caso particular de este programa, es de gran importancia para mí en la carrera de ingeniería. Con eso me refiero a que en un futuro pienso ampliar las opciones del menú, es decir, de las que ya tiene agregar nuevas, relacionadas con futuras materias que podría tener, en donde ampliaría su capacidad de función de mi programa y sería capaz de crear un programa que sea de mucho más ayuda, ya sea agregándole cosas como derivadas o integrales. Esto conforme vaya avanzando con mi carrera profesional, implementando cosas que identifica que sean de dificultad para algunos compañeros o incluso para mí, con el fin de facilitarlos al momento de programarlo. Mi conclusión después de realizar el programa es que las herramientas como la programación nos son de gran utilidad en muchas cosas, principalmente en facilitar la vida cotidiana de las personas. Además de que gracias a ellas nosotros somos capaces de realizar grandes descubrimientos y avances tecnológicos. Esto porque realmente muchos científicos o inventores hacen uso de aparatos electrónicos que están programados con una función específica y gracias a esa programación son capaces de realizar adecuadamente su función. Y eso es lo que ayuda a muchas personas de ciencia a poder realizar grandes investigaciones y descubrimientos. Eh, por lo que la programación es de vital importancia para la sociedad, sin importar de qué tema se trate. No importa si se trata de negocios, finanzas, cálculos matemáticos, físicos o simplemente sacar un promedio, ya que la programación está presente en cada uno de ellos y es capaz de facilitarnos en gran medida el uso de estas áreas. Por ejemplo, en cálculos matemáticos, si programamos una ecuación, simplemente tendríamos que ingresar los datos y el programa correría y nos daría los resultados. No tendríamos que hacer todo un procedimiento para poder obtener los resultados que esperábamos. Esta es una de las grandes aplicaciones de la programación y por esto es de gran importancia para la sociedad realmente. Y pues las bibliografías que consulté para poder llevar a cabo mi programa, procederé a correr un programa con ayuda del debug para ir paso a paso. Primero iniciará buscando la función de main y no procederá hasta que la encuentre. Una vez encontrada irá a la función que tiene main y ejecutará todo lo que tiene dentro. En este caso es el while true, que me llamaría menú, que serían las opciones que estén disponibles. Y me iría imprimiendo una por una desde el título hasta la opción 9, la cual se está imprimiendo en el shell, como se puede apreciar. Va en el 3, pasaría al 4, le imprimiría y sería sucesivamente hasta llegar a la opción número 9, la cual es salir.
Una vez imprima la 9, me iría a la siguiente función, que sería la de OP, el cual me pediría una opción deseada. En este caso yo pondría la 1. El programa buscaría qué pasa si pongo la 1 y encontraría que si OP es igual a 1 o similar a 1, me pediría el valor de A. En este caso sería igual a 2. Posteriormente me pediría el valor de B. Y el valor de B sería igual a 20. Y por último me pediría el valor de C, al cual asignaré un valor de 2. Una vez con las variables asignadas, el programa procederá a sustituirlas dentro de la función matemática, en donde dice que si b al cuadrado menos 4 por a por c es menor o igual a 0, el resultado 1 y 2 serían igual a 0, ya que serían los nominales y pues no tendría sentido. Sin embargo, esta condición no se cumple, ya que el resultado de esto es un número mayor a 0. Y si en el caso de b cuadrada menos 4 por a por c es igual a 0, el resultado simplemente sería menos b sobre a y menos b sobre a, ya que el raíz cuadrada de 0 es 0 y no se podría sumar ni restar 0. Sin embargo, el programa está dándose cuenta de que tampoco será la condición en el caso, ya que en este caso daría un número mayor a 0 y entraría dentro de la condición normal. Después del else, el programa continuaría sustituyendo las variables hasta que el valor de x1 sea ingresado, al igual que el x2. El programa sigue evaluando o sustituyendo las variables con los valores asignados anteriormente. Después de terminar con el valor de x1, iría con el valor de x2, evaluando o sustituyendo el valor de las variables que fueron asignadas anteriormente. Así continuamente hasta que termine de darle un valor final a x2. Una vez se termina de evaluar, el programa le daría el valor a x2 y lo guardaría en x1 y x2, lo cual retornaría y sería posteriormente llamado e imprimido en el shell. Aquí es llamado y imprimido en el shell. Como pueden ver, estos son los dos valores de la ecuación diferencial, x1 y x2, los cuales fueron checados anteriormente, como se pueden dar cuenta en un software externo. El valor de A es igual a 2, el valor de B es igual a 20 y el valor de C es igual a 2. Y los valores son exactamente los mismos al que el programa arroja. Simplemente que en mi caso no he decidido redondearlo, ya que esto provocaría incertidumbre a causa de las cifras significativas y sería un problema en futuros cálculos. A partir de ahora proseguiré a correr el programa normalmente sin el debug para ahorrar un poco de tiempo. Si yo llegase a poner la opción 2, me abriría el submenú de física, en donde podría escoger cualquiera de las tres opciones. Si yo escojo la opción 1, me pediría el valor de una resistencia, en este caso sería 2, y el valor de una corriente, en este caso yo pondría 4. Y me arrojaría que la diferencia de potencial es igual a 8.0 voltios. Esto es debido a que la operación que el programa hace es simplemente multiplicar la resistencia por la corriente, como pueden ver y darse cuenta en esta ecuación, donde diferencial es igual a R, que es la resistencia, multiplicado por I, que fueron anteriormente asignadas en las variables RI, y retornaría el valor de diferencial para después imprimirlo en la pantalla. Aquí, si la opción no es 1, ingresa el valor de la resistencia y de la corriente. Si R es igual a 0, acá tenemos condiciones. Y me diría que la diferencia potencial es igual a diferencial con las variables RI igual a voltios. ¿Qué pasa si yo vuelvo a escoger la opción 1? En este caso le pongo un valor negativo y un valor positivo. Me arrojaría que los valores tienen que ser mayores o igual a 0. Lo mismo que si vuelvo a escoger la misma opción y pongo 0 y 0. Los valores tienen que ser mayores o igual a 0. Lo mismo con cualquier otro de los casos, como por ejemplo el 5. Me pide el valor de la potencia eléctrica, que es 5, y el valor de la corriente eléctrica, que sería 6. Me dice que la diferencia potencial es 0.833333334 voltios. Eso es debido a que la diferencia potencial en este caso sería igual al potencial sobre la corriente eléctrica, por lo que dividiría igual a 5 sobre 6.
y me daría el resultado de mi potencial eléctrico, mi diferencia potencial es igual a esto, punto voltios. Lo mismo que si vuelvo a escoger la misma opción y pongo valores negativos en este caso. Me diría que los valores tienen que ser mayores a 0. ¿Y qué pasa si escojo la opción 13? De salir, me regresaría al menú principal. Ok, ahora en el caso de que yo llegase a escoger calcular mi promedio, me pediría el número de calificaciones. Si yo pongo 0 calificaciones, me diría que tienen que ser valores mayores o iguales a 0. Digo, valores mayores a 0. Y me regresaría al menú principal. Nuevamente vuelvo a seleccionar la opción 3 y en este caso pongo un valor negativo. Me diría que los valores tienen que ser mayores a 0. Vuelvo a tomar la misma opción y pongo en este caso 2. Me pediría ingresar la primera calificación. Si yo pongo 0, me pediría una segunda calificación. En este caso 0 otra vez. Pero antes de eso me dice que tienen que ser valores mayores o igual a 0. Si vuelvo a poner 0, me dirá que mi promedio es igual a 0 porque tienen que ser valores mayores a 0. Si vuelvo a tomar la misma opción, me pedirá el número de calificaciones igual a 2 y pongamos que la primera calificación es igual a 10 y la segunda es igual a 9 o 8. Y me diría que mi promedio es igual a 9 porque 10 más 8 es 18 entre 2, que es el número de calificaciones, es igual a 9. Si yo tengo o opto por la opción 6 de cálculo de áreas, me aparecía un submenú diciéndome qué opciones tengo disponibles. Si yo decido calcular el área de un cuadrado, tendría que poner la opción 1 y pedir el valor de un lado. Recordemos que un cuadrado tiene los lados iguales y simplemente sea lado por lado. Si yo pongo 4, el valor tendría que ser 16 porque es 4 por 4. Si vuelvo a tomar la misma opción, pero con un valor negativo, me marcaría que los valores tienen que ser mayores a 0. Y me volví a regresar al menú o submenú. Lo mismo para cada opción. Si yo llegase a tomar la opción 4, me pediría el valor de la base. En este caso sería 2 y la altura sería 4. La fórmula de la área de un triángulo sería base por altura sobre 2. 2 por 4 es igual a 8. Entre 2 sería igual a 4. Por lo cual el resultado debería ser igual a 4. Si vuelvo a tomar la misma opción y en este caso pongo valor negativo y un valor negativo nuevamente, mira que tienen que ser valores a 0. Tienen que ser valores mayores a 0. Si yo llego a dar la opción 5 de salir, me regresaría al menú principal. Si opto por la función número 7, me pediría la cantidad de metros a convertir. Si llego a poner un número negativo o un número 0, me diría que tienen que ser valores mayores a 0. Vuelvo a tomar la misma opción de 7 y en este caso ya pongo 4 metros. Me diría que el resultado son 13.1236 pies. Esta es una opción. Este es el resultado de la opción número 7, de metros a pies. Si llego a obtener la opción número 8, me voy a abrir un submenú diciéndome si quiero calcular de horas a segundos o de segundos a horas. Si le doy al número 2, me pediría el número de segundos a convertir. Si le doy una cantidad de 0, me diría que tienen que ser valores mayores a 0, porque pues si tengo 0 segundos, pues no habría nada que convertir. Lo mismo que si vuelvo a tomar la misma opción y le pongo un valor negativo, me diría que tienen que ser valores mayores a 0. Tomo la misma opción y en este caso pongo que son 3600 segundos y me diría que es igual a una hora, porque una hora tiene 3600 segundos. Si yo le doy la tercera opción, me regresaría al menú principal. Y si yo le doy a la opción número 9 de salir, me terminaría el programa, diciéndome que el programa ha finalizado con un mensaje diciendo fin del programa.